de la tierra, a los hermanos que nos ven por las diferentes redes sociales, que Dios los bendiga. Somos la Iglesia Pescadores del Reino, aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Estamos ubicados a una cuadra de la estación del Mío, estación del 7 de agosto. Acá al lado derecho estamos ubicados, por si algún hermano del exterior viene aquí a Cali, a Colombia, y nos quiere visitar, son bienvenidos, las puertas están abiertas. Amén. Somos la Iglesia Pescadores del Reino, un lugar de sana doctrina, un lugar que tenemos como lema que el que viene a este lugar no sale como entró. Algo hace la palabra de Dios en sus vidas y muchos están siendo transformados para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, para los que van a recibir palabra de Dios y titulan las prédicas que damos en este lugar, hoy Dios nos quiere hablar y nos va a hablar sobre la voluntad. ¿De qué nos va a hablar Dios? De la voluntad. Amén. La voluntad es necesaria para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Sin voluntad no se hace nada. Es necesario tener voluntad. Hay quienes tienen voluntad buena y hay quienes tienen voluntad mala. Hay quienes tienen voluntad para lo bueno y quienes tienen voluntad para lo malo. Así que Dios te va a confrontar con este mensaje titulado La voluntad como fuente de libertad para hacer lo bueno o lo malo delante de Dios. ¿La voluntad qué es? Diga, una fuente de libertad. Porque usted es libre. Usted es libre. Y como persona libre usted dice, yo tengo voluntad para hacer esto, y se mueve y se va. Usted está aquí sentado y le da por irse, pues sale y se para y se va. Tiene voluntad libre. Por eso se llama la voluntad como fuente de libertad para hacer lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Usted se puede parar e irse a este lugar para hacer lo bueno, o puede pararse e irse a este lugar para hacer lo malo. Muchos vienen de paso aquí, y como decía mi esposa en la estadística, 168 personas han pasado en este año, que estamos cumpliendo hoy un año aniversario aquí en la Iglesia Pescadores, han pasado por esta iglesia, 168 almas. Lo que me queda a mí en el corazón es que esas 168 almas recibieron una porción de la palabra del Señor. Y donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Y si ya no están, como les decía ahora, si ya no están en este planeta, por lo menos recibieron la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Porque tuvieron voluntad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Escuchen esta introducción. Desde el principio de la creación humana, Dios le dio al hombre una voluntad propia y libre para que tomara sus propias decisiones con responsabilidad y de paso que le buscara y le adorase conforme a su libre albedrío que Él puso en el corazón del hombre. ¿Qué puso Dios en nuestro corazón? Diga, libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? La libertad de escoger qué queremos hacer. Amén. Por ejemplo, Dios a muchos padres de familia les entregó sus hijos. ¿Cómo se les entregó? 0 kilómetros. O sea que si sus hijos hoy se perdieron en la droga, en la delincuencia, en la maldad, es porque esos padres tienen alguna grave responsabilidad. Porque ¿cómo nos entrega Dios a nosotros los hijos? 0 kilómetros. Amén. ¿Y qué es lo que el padre anhela con su hijo? Que su hijo sea una persona que se prepare, que se capacite, que sea un ejemplo en la sociedad y no que sea un delincuente más en la sociedad. ¿Es así o no es así? Pero tenemos voluntad, tenemos libertad. Hay mucha gente que conociendo Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. No instruyen a los hijos en el camino de Dios, no les importa para nada. ¿Sabe por qué? Porque tienen voluntad para hacer lo bueno y tienen voluntad para hacer lo malo. Enseñamos a nuestros hijos a hacer lo bueno en esta vida. No enseñamos a hacer lo malo, no le enseñamos a hacer lo malo, sino lo bueno. Porque siempre en el corazón de los padres, nuestro anhelo es ver siempre a nuestros hijos haciendo lo bueno y no lo malo. ¿Cuántos dicen amén? De esta manera es Dios con nosotros, como padres. Él siempre nos enseñará a hacer lo bueno y no lo malo. Porque siempre quiere Dios lo mejor para sus hijos. Aunque muchos no entienden esto, aunque muchos no valoren esto y cuestionen esas cosas de Dios, Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Jesús mismo dijo, ¿qué padre de ustedes, de familia, si su hijo le pide un pez o un pan, le dan una piedra?
¿O le hará una víbora, una serpiente? Y dice el Señor, si vosotros, siendo malos, saber dar buenas nuevas o buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Porque nuestro Padre, bueno, ¿cuántos dicen amén? Amén. Escuchen esto, iglesia. Dios siempre respetará en nosotros el libre albedrío, el cual es la libertad de escoger qué hacemos con nuestra vida y qué decisión queremos tomar. La voluntad como fuente de libertad para hacer lo bueno o lo malo delante de Dios es la reflexión que Dios tiene hoy para todos nosotros a manera de enseñanza. Amén. Son varios los significados, iglesia, que el diccionario enciclopédico da a la palabra voluntad, ya que esta palabra encierra varios sinónimos, como por ejemplo, voluntad, según el diccionario, significa o traduce la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. ¿La facultad de qué? De decidir y ordenar qué cosa? La propia conducta. Usted anda por mal camino, usted dice, no, yo tengo que cambiar. Yo no quiero que me maten por hacer lo malo. Ya no quiero estar robando. Ya no quiero estar peleando con nadie. ¿Y usted tiene qué? Voluntad. Tiene la facultad de decidir, en pocas palabras, y ordenar su propia conducta. También el diccionario define voluntad como el acto con que una persona admite o rehúye una cosa queriéndola o despreciándola. O cuando usted tiene su familia y usted decide querer a su familia, o usted decide despreciar a su familia. Cuando usted tiene su pareja y usted tiene voluntad para quererla o tiene voluntad para desecharla y despreciarla. Eso es lo que dice el diccionario. Acto con que una persona admite, o sea, acepta o rehúye una cosa queriéndola o despreciándola. ¿Tiene voluntad usted? ¿Tiene libertad para escoger? Y en tercer lugar, el diccionario define la voluntad como el libre albedrío, que es lo que les quiero enseñar hoy, o libre determinación. Por lo general, cuando hacemos lo que nos viene en gana, eso es tener libre albedrío o libre determinación, iglesia. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Vamos a conocer, iglesia, los tipos de voluntad que existen y que nos rodean a nosotros. Amén. Para la gloria del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Invitamos a los hermanos, los que llegaron acá en sillas, pueden hacerse acá adelante. Muy gloria a Dios. Aquí atrásito hay una silla, la pueden traer, se sientan ahí. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cómo recibimos a los nuevos? A ver, un aplauso para ellos. Que Dios bendiga. Gloria al Señor. Hay un dicho por ahí que dice: es mejor llegar a tiempo que ser convidado. Llegaron a tiempo a la palabra. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 26. Los que traen Biblia, los que tienen su celular, pueden buscar ahí. Libro de los Hechos capítulo 26, iglesia. Que Dios los bendiga. Saludamos a los hermanos del exterior. Oramos por ellos. A la distancia oramos. No los conocemos, pero Dios sí conoce sus corazones. E intercedemos en oración. Vamos a la palabra del Señor, iglesia. Hablando de la voluntad. Hechos capítulo 26, versículo 9. Cuando estén ahí me dicen amén. Habla de la conversión de un discípulo del Señor Jesucristo, llamado el apóstol Pablo. Pero quiero orar por esta palabra para que el Espíritu Santo nos ilumine. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo precioso que nos regalas hoy, para estar delante de ti, en tu presencia. Creemos, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo creo, Señor, como tu siervo, que tu presencia está aquí y nos cobija a todos en esta hora. Oro, Señor, por esas miles de personas a la distancia, que tú a través de este mensaje hoy les hablarás a sus corazones y a sus vidas. Señor, transfórmanos y ayúdanos, Padre, a no hacer nuestra voluntad sino la tuya, Dios, por difícil que sea nuestra oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 26, ¿estamos ahí, iglesia? Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y la revelación del Espíritu Santo. El versículo 9 al 20, vamos a leer la conversión de Pablo, la conversión de un perseguidor. Este hombre era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, y el Señor tuvo misericordia y lo arrebató de las llamas del infierno.
Versículo 9 de Hechos 26 dice la palabra. Él cuenta y dice: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Mira el testimonio, lo que este hombre cuenta. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire, él era hasta homicida. Era homicida, daba el voto. Sí, maten a ese cristiano. Mate a ese que está haciendo tanta bulla. A ese evangélico loco, que no viene sino lavando el cerebro. Mátenlo, decía él. Él cuenta el testimonio, versículo 11, léalo conmigo. Y muchas veces, dice él, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, se iba de una ciudad en otra, buscando cristianos. A ver, los que están predicando en nombre de Jesús, vengan para acá, y tenía poderes de parte de los principales sacerdotes. Versículo 12, mire cómo este hombre se convierte. El versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, dice la palabra, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote, versículo 17, de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El versículo 19 él dice: por lo cual hoy, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Ese es el testimonio de un hombre que está aquí en la Biblia, que aparece. Escribió 14 epístolas. ¿Cuántas escribió? 14 cartas paulinas, ahí las escribió. Ahí está, en el Nuevo Testamento. Este hombre era un perseguidor de la iglesia. Este hombre, como mucha gente allá afuera, no querían saber de Dios. Tenían una religión, pero no tenían una conversión. Tenían una fe religiosa, creían en Dios, como mucha gente que está afuera cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Pero ¿cuál fue el problema aquí? El problema es que se levantó Jesús a predicar, a salvar el mundo, y este hombre se levantó también en contra de la iglesia de Cristo en aquel tiempo. ¿Sabe por qué? Porque tenía voluntad para hacer lo bueno y tenía voluntad para hacer lo malo. Usted que está aquí, que me escucha, usted tiene voluntad para hacer lo bueno y tiene voluntad de parte de Dios para hacer lo malo. Usted decide qué quiere hacer con su vida. Amén. Escuchen esto, iglesia. Tres veces aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión del apóstol Pablo, donde en cada una de estas él habla de su testimonio personal, exaltando a Jesús como Señor y Salvador personal, ya que en un principio este apóstol no entendía, como muchos hoy en día, no entendía, iglesia, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Yo le hago una pregunta a usted que está aquí, a los que me escuchan a la distancia. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? Si no la sabe, pídele a Dios: muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad. Porque hay mucha gente que le dice a Dios: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Dios le pone su voluntad y no la acepta. Quizá la voluntad de Jesús, allá en el huerto de Getsemaní, ¿cuál era? Cuando él se arrodilla y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
pasa este trago amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, no la mía sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Tenía temor, ya lo iban a arrestar, ya iba a ir a la cruz. Judas ya había salido de los principales sacerdotes por los guardias para que lo vinieran a arrestar, ya sabían dónde lo ubicaban. Y Jesús tenía temor como un ser humano normal, era normal que tuviera temor. Y él en oración le dice a los discípulos: oren, intercedan por mí. Y se quedan dormidos los discípulos, no intercedieron por Jesús. Hicieron que ellos su voluntad, no la voluntad de Dios. Y dice la palabra que Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y qué era lo que ellos querían? Diga, algo diferente a lo que él pensaba. Quizás con usted: yo estoy sufriendo mucho, no sé qué hacer, estoy aburrido, aburrida, estoy fastidiado de la vida, quiero hasta acabar con mi existencia. ¿Pero ustedes creen que esa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Por qué no se detienen por un momento y preguntan: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el propósito con el cual estoy en esta tierra? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Para sufrir? Porque eso es lo que dicen muchos hasta en canciones. Uno no viene a este mundo sino para sufrir. No, es mentira del diablo. Dice la palabra que Jesucristo vino para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y una vida en abundancia es una vida de paz. Hay problemas, sí, hay problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora escuchen esto, iglesia. Existen, según la Biblia, 3 clases diferentes de voluntad sobre la tierra. Hay 3 clases de voluntad diferentes sobre la tierra. Número 1, está la voluntad humana. ¿La voluntad qué? Humana. Número 2, está la voluntad del diablo. ¿La voluntad de quién? Del diablo. Y número 3, está la voluntad de Dios. Usted se encuentra en medio de esas 2 voluntades, la de Dios y la del diablo, y la suya. Por lo general, cuando hacemos nuestra propia voluntad o lo que nos viene en gana, hablando así con todo el respeto, hacemos la voluntad del diablo, no la de Dios. Porque, por ejemplo, usted lo roba, cogen al ladrón y usted lo que piensa es acabarlo y lincharlo, porque esa es la moda. Vamos a matarlo, vamos a prenderlo vivo. ¿Acaso es la voluntad de Dios? No creo que sea la voluntad de Dios, es la voluntad humana. Pero detrás de esa voluntad humana está la voluntad del diablo. Sí, mátenlo, mátenlo. Estaba robando y el diablo lo tira a robar y después lo señala porque es un acusador. ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Ahora escuchen esto, iglesia. Como decía, existen 3 clases de voluntad. Número 1, la humana. O sea, la voluntad del hombre. La voluntad de la carne y los pensamientos. La carne y los pensamientos. O sea, la voluntad de sus emociones y las mías. Esa es la voluntad. La que usted dice: voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, lo que me dé la gana. ¿Qué cuento de buscar de Dios? Sí, el pastor predica bien, pero no, yo quiero hacer mi voluntad. Y la gente hace su voluntad, termina haciendo su voluntad, pero esa voluntad no agrada a Dios. Jesús dijo Dios en su palabra, Isaías 55: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo Dios, ni mis caminos son vuestros caminos. Ahí se entiende que una es la voluntad suya y otra es la voluntad de Dios. Amén. A esta voluntad humana, mis hermanos, le siguen o le acompañan 3 aspectos que son: número 1, la voluntad buena; número 2, la voluntad mala; y número 3, la última voluntad. La voluntad buena es cuando usted le pide un favor y si usted quiere lo hace. ¿Y lo hace de qué? Diga, de buena gana. La voluntad mala, cuando usted le pide un favor y usted no quiere hacerlo, ¿usted cómo lo hace? De mala gana. Y la última voluntad es la que posee 3 aspectos, el ser humano. ¿Y la última voluntad cuál es? Cuando el hombre dice: mi voluntad es que cuando me muera me entierren de tal manera, o echen mis cenizas al mar. Amén. O como el hombre rico, tenía muchas riquezas, y él dijo: mi última voluntad es que cuando me vayan a enterrar, al ataúd me le hagan 2 huecos, orificios a los lados. ¿Y para qué? Se preguntaron. Para que por ahí saquen las manos, me saquen los brazos. Y así fue. Se cumplió su voluntad de ese hombre. Él fue a la funeraria y dijo, dejó todo pago. El día que yo me muera, quiero que sea mi funeral. Y así fue. Y resulta que empezaron a pasear a ese muerto con los brazos por fuera.
Un niño ve ese muerto con los brazos por fuera y dice, papá, ¿por qué ese hombre lleva esos brazos por fuera? Y lo va moviendo así de un lado para otro. ¿Por qué no le metieron sus brazos? Porque era su voluntad, era su última voluntad. Y se dieron cuenta investigando que el hombre quería enseñarle a todo el pueblo que él era el hombre más rico del pueblo, pero quería mostrarle a todos que él se moría y que nada se iba a llevar. Por eso se hizo prácticamente sacar los brazos por fuera. Esa fue su voluntad. Segundo aspecto, o segundo tipo de voluntad. Número 1, la humana. Número 2, la voluntad del diablo. ¿La de quién? Del diablo, Satanás. Hay muchos que ignoran que el diablo está en este mundo haciendo las suyas. La voluntad de Satanás no es que usted esté aquí sentado recibiendo la palabra de Dios. No es la voluntad de él. Él se opone contra esa voluntad. Por eso muchos de los que están aquí tuvieron percances a la hora de venir para acá. Porque el diablo no quería según su voluntad que usted estuviera aquí. Pero sí era la voluntad de Dios que usted recibiera esta enseñanza. Segunda de Timoteo 2:24 dice la palabra. Segunda de Timoteo 2:24. Dice, porque el justo siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, dice la palabra, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten y escapen del lazo del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de él. O sea que el diablo tiene voluntad. Ahí está la cita bíblica. El versículo 25 de 2 de Timoteo dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque hay mucha gente que se opone a la sana doctrina. Amén. A este tipo de voluntad del diablo también le siguen 3 aspectos que son, escuchen bien, iglesia. Número 1, el de mantenernos engañados y en tinieblas. ¿Mantenernos qué? Engañados y en tinieblas, en oscuridad, pues. Que usted no vea la luz, que usted no vea la luz, que usted mantenga en oscuridad como las cucarachas, con todo el respeto. Que las cucarachas, usted cuando prende la luz salen a volar todas a esconderse. Y así es que el diablo quiere tener a mucha gente en tinieblas, en oscuridad, engañados, mis hermanos. Y ese engaño viene muchas veces, escúchenme en esto, por causa de la incredulidad, que es el segundo aspecto de la voluntad del diablo. Incredulidad. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso dice la palabra. O sea que Satanás a los que no creen les pone ¿qué? Una venda en los ojos, para que queden ciegos y para que blasfemen de las cosas de Dios. El tercer aspecto de la voluntad del diablo es traer muerte y destrucción. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que es su voluntad si usted quiere muerte y destrucción o usted quiere la vida de Dios. Usted escoge, porque Dios le da el libre albedrío. Amén. Tercera clase de voluntad, hemos hablado de 2. La voluntad humana de los pensamientos y la voluntad del diablo. La tercera es la donde me quiero centrar. Es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? De Dios. Es muy difícil hacerla, es muy difícil realizarla, pero no es imposible, porque Dios dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora escúchenme bien, aquí es donde nos queremos centrar en el mensaje, de lo que le pasó al apóstol Pablo. Pablo en un principio hacía la voluntad de ¿quién? La voluntad suya. Y la voluntad del diablo, porque perseguía a los hijos de Dios. Y perseguir a los cristianos es hacer la voluntad del diablo. Amén. Hay muchos países comunistas que persiguen a la iglesia de Cristo. En el África, en el Congo, en Nigeria. Hay muchos países donde odian, son musulmanes, religión musulmana, y odian el cristianismo. Y llegan y se meten esos hombres y le meten fuego a la sinagoga, las queman, las cabañas, hasta matan a la gente que está y los prenden vivos. Ahí estamos viendo en internet. ¿Sabe por qué? Porque ellos hacen la voluntad no de Dios, sino del diablo. Y usted aquí puede hacer la voluntad suya, la voluntad del diablo o la voluntad de Dios. Y usted decide. Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿qué voluntad hicieron? La de ellos, no la de Dios. Y de paso hicieron la del diablo porque desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. Y por eso fueron expulsados de la voluntad de Dios. Hay 4 tipos de voluntad que Dios posee.
o ejerce sobre usted y sobre mí. 4 tipos de voluntad. Es bueno que usted la conozca. La primera, escuchen bien, la voluntad soberana y absoluta. ¿Cuál es la primera? La voluntad soberana y absoluta. Dios es soberano. Amén. Esa es la primera, digámoslo, característica de la voluntad de Dios, que ejerce sobre nosotros, o que Dios posee, la voluntad soberana y absoluta. En Hechos capítulo 9 también habla de la conversión de Pablo. Y dice el versículo 6 de Hechos capítulo 9, nos enseña la Biblia sobre la conversión de Pablo también, y dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Amén. La voluntad que diga, soberana y absoluta de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios con Pablo? Que él le conociera. ¿Cuál era la voluntad de Pablo? Supuestamente ya conocía a Dios, pero no conocía a Dios. Así hay mucha gente. Yo conozco a Dios. Yo no necesito que usted me predique la palabra. Yo ya sé leer la Biblia, yo la entiendo. Pero están haciendo ¿qué? Diga, su propia voluntad. Porque la voluntad de Dios es muy diferente. Dice la Biblia que Pablo, temblando y temeroso, era un hombre que no le temía a nadie. Era un hombre que sacaba a los cristianos de las sinagogas, de las reuniones, de las casas, y se los entregaba a las autoridades y daba su voto. ¿Qué dar su voto? Decir sí, no, que lo maten. Maten a los cristianos. Una plaga que está extendiendo por todo el mundo. Y ellos predicando el mensaje de salvación para que se volvieran a Dios, y por acá Pablo con sus secuaces haciendo la voluntad del diablo, empezaron a atacarlos y a perseguirlos, hasta que tuvo que ir el mismo Señor Jesucristo a aparecerse en persona, una luz resplandeciente a mediodía más que el sol, y dice la palabra que cayó sobre él, lo encegueció, esa luz lo encegueció, la gloria de Dios, y cayendo a tierra, dice la palabra, él tanteaba a ver dónde estaba, estaba en tinieblas. El Señor lo dejó ciego. 3 días estuvo este hombre ciego, según la conversión. Y después Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Y fue el gran apóstol Pablo. Escuchen esto, iglesia. Dios buscó por medio de este encuentro con el apóstol Pablo que él conociera su voluntad soberana y absoluta. Por eso se le presenta. Y él lo primero que hace es decir, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Te estás metiendo conmigo. No te estás metiendo con estos cristianos, te estás metiendo conmigo. Y por eso te van a venir consecuencias. Pero el Señor de una le reveló su plan. Le dijo, te he escogido para hacerte ministro, para que seas luz de las tinieblas, para que salgas, escúchenme bien, y les prediques a muchas multitudes. Y ellos escapen de la potestad del diablo y salgan al reino de Dios. Porque hay 2 reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Nosotros por lo general nacemos en el reino de las tinieblas. Y por eso hacemos lo que el mundo hace. Y por eso nos hablan de Dios. No, a mí me gustan los placeres del mundo. Pero cuando ya Dios quita esa venda y ya descubrimos la verdad que nos hace libre, es donde tenemos la voluntad y la decisión firme de seguir a Dios o abandonarlo. Y eso es lo que Dios te muestra. Ahora escuchen esto. Pablo le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En pocas palabras le dijo, muéstrame tu voluntad. Fue lo que Pablo le quiso decir a Jesús. Porque Dios es soberano y absoluto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro ejemplo de la voluntad soberana de Dios y absoluta es cuando le decimos en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. No sé si usted lo sabía. Aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué no se hace la voluntad de Dios? Porque el hombre tiene de por medio el pecado. El pecado nos separa de Dios. Por eso cada vez que nosotros pecamos y le fallamos a Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra voluntad. Y de paso dándole una mano al diablo para que haga con nuestra vida lo que él quiere. Cuando dice la palabra, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es porque después de Adán y Eva, escúchenme bien, el huerto de Dios estuvo en esta tierra.
Cuando Dios puso la primera pareja, dice la Biblia que en el huerto, el jardín del Edén, ahí estaba la voluntad de Dios. Ahí se hacía la voluntad de Dios. Pero entró el pecado, el diablo metió su mano cochina a tirarse todo. Y entonces ya fue quitado el árbol de la vida, dice la palabra, y ya no se hacía más la voluntad de Dios, se hacía la voluntad del hombre. Pero por eso Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: pídanle al Padre que se haga su voluntad. Así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios, desafortunadamente. Se hace la voluntad de los hombres. Escuchen esto. Salmo 135, versículo 5. El Salmo 135, 5 dice la palabra, lo confirma. Dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. El salmista dice: porque yo sé que Jehová es ¿qué? Es grande. Y Señor nuestro mayor, mayor que todos los dioses. Versículo 6, léalo conmigo. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Sabe por qué? Porque Dios posee una voluntad soberana y absoluta. Amén. Segundo tipo de voluntad, son 4 que procede de Dios o que Él ejerce sobre nosotros. Número 1, la voluntad soberana y absoluta. Número 2, la voluntad, escuchen, la voluntad permisiva para con nosotros. ¿La voluntad qué? Permisiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Que si usted está aburrido y quiere matarse, usted dice: no, yo voy a matar, se tomó veneno y se murió. ¿Lo permitió Dios? Sí, lo permitió Dios. ¿Era la voluntad de Dios que usted muriera? No. La Biblia dice en Ezequiel: yo no quiero la muerte del que muere. Arrepiéntanse, apártense del pecado. Porque hay mucha gente que toma, digamos, un consejo o toman algo que le viene a su mente y dicen: es la voluntad de Dios, y muchas veces no es la voluntad de Dios. Como mucha gente por ahí que dice: la voz del pueblo es la voz de ¿quién? La voz de Dios, y eso es mentira. La voz del pueblo es la voz del pueblo y la voz de Dios es la voz de Dios. Amén. Eso lo dice el Señor. Ahora escuchen bien. La voluntad permisiva para con nosotros es la donde Dios permite que nosotros hagamos lo que bien nos parece. Usted, por ejemplo, está aquí, los que me están escuchando a la distancia están escuchando, los que me están viendo el video están viendo. Pero si quieren, apagan su video. Si quieren, no me escuchan más. Y dicen: no, ese pastor no lo escuchemos más bien por acá que nos hablan bonito al oído. No nos hablan de arrepentimiento. ¿Tienen voluntad o no tienen voluntad? Tienen voluntad. ¿La voluntad qué? Permisiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva? ¿Cómo opera la voluntad permisiva? Opera cuando nosotros, escúchenme bien, sabemos que tal persona no nos conviene y por ahí nos metemos. Esa persona no me conviene, ya Dios me lo mostró, pero sigo con esa persona sufriendo. Dios permite, bajo su voluntad permisiva, que eso pase. Pero quizás no es la voluntad de Dios. Amén. No es la voluntad de Dios, pero sí es la voluntad que permisiva para con nosotros. Por ejemplo, Dios te dice: no te cases con esa persona, no es tu pareja, es un yugo desigual. Y usted por aquí le entró, por acá le salió. Se casó y al tiempo hubo divorcio. ¿Por qué? No escuchó la voz de Dios, hizo su propia voluntad. Pero Dios, en su infinita misericordia, permitió algo permisivo, lo permitió en su vida, para que usted se diera cuenta de su error. Amén. Esa es la realidad. Le pasó a Pablo. Hechos 26:10, ahí está el pasaje bíblico. El versículo 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Era la voluntad ¿qué? Permisiva de Dios. Dios permitió que muchos cristianos padecieran por causa de este hombre, que en últimas era un escogido de Dios y está haciendo lo malo y no sabía. Usted que me escucha aquí puede ser un escogido de Dios y no se da cuenta y está haciendo lo malo, porque está haciendo ¿qué? Diga, su propia voluntad. Y Dios le permite, porque bajo esa voluntad permisiva Dios le permite. El apóstol Pablo dice: yo encerré en cárceles a muchos, no a poquito, a muchos cristianos. El versículo 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, o sea, a hablar mal de Dios.
Lo forzaba. Les decía, maldiga a Dios, maldiga a su Dios, a su Cristo. Y ellos lo maldecían. ¿Con tal de qué? De salvar sus vidas. Y era la voluntad permisiva que pasara eso de Dios. Amén. Y dice la Biblia, y enfurecido, o sea, poseído por los demonios, por los espíritus de religiosidad, este hombre, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era un perseguidor. Pero lo que él no sabía, ¿sabe qué era? Que lo que estaba sembrando lo iba a recoger. Lo que usted que está aquí, me escucha a la distancia, lo que usted no sabe es que lo que usted siembra hoy, lo recoge mañana. Tarde que temprano, sea bueno, sea malo. Usted hace su voluntad, de eso va a recoger. El Señor dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso va a recoger. O sea, que siembre cosas buenas y va a recoger lo bueno. Siembre lo malo y obviamente le espera la tumba. O la cárcel, qué sé yo. Esa es la realidad. Al apóstol Pablo le pasó. Él cuenta el testimonio a un rey Agripa, que por casi se vuelve cristiano, dice la palabra. Le dijo a Pablo, por poco me persuades a volverme cristiano. Y le decía a este hombre, muchas veces castigándolos a los cristianos, en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. O sea, Dios permitió que Pablo persiguiera a su iglesia, ya que este tenía un libre albedrío. Este hombre tenía un libre albedrío, donde escogió hacer lo malo según su voluntad, al perseguir al mismo pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ese es el segundo tipo de voluntad, la voluntad permisiva. Muchos han caído en las drogas, muchos han caído en vicios. Dios lo permite, pero Dios les aconseja, pero ellos verán si se quieren restaurar o quieren seguir lo malo. Usted decide si quiere seguir lo malo o hace lo bueno. Dios le está ofreciendo la oportunidad a todos. Amén. Dios permitió todas las atrocidades de Pablo según su voluntad permisiva, pero lo que Pablo no sabía era que le iban a traer consecuencias futuras. Deuteronomio, busquen esa cita. Libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 30, verso 19, Dios te dice. Deuteronomio 30, 19, escuchen bien, iglesia. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, te dice Dios. ¿A quién llama Dios? A los cielos y a la tierra. Lo llama por testigo contra nosotros hoy, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, te dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. Dios llama a dos testigos, los cielos y la tierra. ¿Por qué llama a otros testigos? ¿Por qué llama a los cielos y a la tierra? Porque son su creación. Son su creación. En los cielos están los ángeles de Dios. Ellos ven todo lo que nosotros hacemos. En la tierra están los hombres que ven nuestro testimonio, lo que hacemos. Si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Por eso dice el Señor, yo llamo a los cielos y a la tierra como testigos contra ustedes, que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja pues la vida, te dice el Señor. Amén. Tercer tipo, son 4 y finalizo, de voluntad que posee Dios. El tercer tipo es la voluntad, escuche, la voluntad personal sobre nosotros. ¿Voluntad qué? O sea, individual. Dios tiene un propósito con su vida. Por eso le decía ahora, ¿ustedes conocen la voluntad de Dios para sus vidas? Esa es la voluntad personal, donde usted es un escogido de Dios y Dios lo tiene apartado del mundo. Y usted quiere hacer muchas veces algunas cosas y no le salen bien. Es porque Dios tiene un propósito con su vida. La voluntad personal sobre nosotros es individual. Hechos 9:15 dice que el Señor llama a un hombre llamado Ananías. ¿Cómo se llama? Ananías. Un siervo de Dios. Y le dice a Ananías, váyase a la calle derecha, allá va a haber un hombre que se llama Saulo, él tiene ceguera en los ojos, va a poner las manos y yo lo voy a sanar. Y este hombre dice, no Señor, es un tipo, un perseguidor, ¿cómo voy yo por allá? Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, ven porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ven porque instrumento escogido me es. Dios tenía una voluntad que, diga, personal con Pablo. Él no lo sabía. Él le servía al diablo, haciendo lo malo.
Pero la voluntad de Dios, ¿cuál era? Era que él era un escogido y le iba a mostrar su propósito. El versículo 16 de Hechos 9 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que el Señor se las estaba guardando, porque él sabía todo lo malo que había hecho Pablo. Y él dijo: este persigue cristianos, este da la voz para que lo maten, este lo mete a la cárcel. Mire, casualmente todo lo que decía Pablo lo recogió. Quería matarlo, lo metieron a prisiones. Mejor dicho, mire los testimonios de Pablo. Pero ¿sabe qué fue lo bueno? Él dice que todo eso Dios lo libró. Dios lo libró, mi hermano. Amén. Dios nos va a librar, mi hermano. Dios tuvo una voluntad individual al escoger a Pablo, teniendo de él misericordia y colocándole como ejemplo de cambio. Debemos nosotros también tener en cuenta que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, individualmente hablando, no importando lo malos o perversos que hayamos sido. Dios tiene un propósito, iglesia. Ya que Pablo tenía como muchas personas, tenía una religión, pero no conocía a Dios. Hay mucha gente, tiene una religión, yo soy de tal religión, pero no conocen a Dios. Así era Pablo, y pueden estar en el lugar equivocados. Para finalizar, iglesia, cuarta y última tipo de voluntad que posee Dios o ejerce sobre nosotros. Hablamos de la soberana y absoluta, hablamos de la permisiva, hablamos de la voluntad individual o personal con cada uno de nosotros, y en cuarto lugar, la voluntad moral. ¿La voluntad qué? Moral revelada a la humanidad. La voluntad moral revelada a la humanidad. Miren, es la voluntad de Dios que se escribiera la Biblia, porque aquí están los mandamientos. ¿Y cuál es la voluntad moral de Dios? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, haz esto y vivirás. Esa es la voluntad moral. Es el cuarto tipo de voluntad que posee Dios y que la ejerce sobre nosotros. En esta voluntad, iglesia, es la que indica que Dios ha elegido revelar algo de su voluntad, o sea, la Biblia. Esto lo reveló Dios, la palabra del Señor. Es la voluntad moral de Dios que no robemos, que no matemos, que nos convirtamos, que nos arrepintamos para conocer su verdadera voluntad que nos hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Hechos 26, 17, para finalizar, Hechos 26, 17, hablando de Pablo, dice la palabra que cuando Dios le muestra a este hombre, a Pablo, perseguidor, le muestra la palabra, le dice, verso 17, Hechos 26, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, para que abra sus ojos. ¿Para qué Dios escogió a este hombre? Para que le llevara la palabra de Dios a los gentiles, a los perdidos. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y en la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En conclusión, iglesia, Dios quiere que nos examinemos en lo moral para que podamos vivir la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén?